Bien, hermanos, ya estamos listos, estamos ya preparados aquí en Discipulado de Efesios 4:23, Cartago, bueno, Cartago y alrededores. Efesios 4:23, dejémoslo ahí. Martes 30 de julio, último martes del mes ya, se nos fue el mes de julio. Dentro de 8 días, si Dios nos da vida, estaremos en el mes de agosto ya. Así es que, para aprovechar el tiempo, vamos a orar, a darle gracias a Dios por siempre esas oportunidades que tenemos de por lo menos reunirnos, aunque sea virtualmente. Y digo aunque sea virtualmente porque, o sea, creo yo que la parte presencial no, no, nada la reemplazará, ¿no? El contacto físico, el poder vernos a la cara. O sea, ver a la gente a los ojos es diferente, ¿no? Obviamente si tuviéramos cámaras todos, pues sería también, pero bueno. Cada uno con su responsabilidad de aprovechar bien el tiempo, ¿no? El tiempo cada vez es más valioso. ¿Alguien que quiera orar para arrancar? Buenas Yo, noches, ya pastor, si Yo, gusta. Bueno, ahora Davis, ahí ya, ya que te adelantaste. Ok, muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Ok. Ah, Señor, muchas gracias por este día, Señor, por esa oportunidad que nos provees el día de hoy, Señor, para reunirnos, Señor, en esta noche en torno a su palabra, para aprender más de usted, Señor. Gracias, Señor, por eh, este grupo, Señor. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, en esta noche a recibir tu palabra con humildad, Señor, y con deseo de aprender y poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, nos podamos disponer para así aprender todo lo que sea necesario, Señor. Gracias, Señor, y ponemos todo lo que se vaya a hacer, Señor Jesús, en esta noche, en tus manos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Muchas Amén. muchas gracias, Davis. ¿Alguien, por ejemplo, detalló, cuál fue una de las palabras que más utilizó Davis en la oración? Señor, Señor. Bueno, puede Muchas ser, pero gracias. ¿cuál, Muchas cuál? gracias. 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 Gracias, yo diría que gracias fue la que más utilizó. Bueno, es que el Señor, no sé si ustedes se han dado cuenta que uno, sin querer queriendo, como diría por ahí un filósofo, a uno se le vuelve ya como parte cuando usted le dice ore y uno comienza, y uno no se da cuenta, y uno comienza señor y ahí señor, y uno repite la palabra señor cada minuto y uno no se da cuenta, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero el gracias que está diciendo Davis es algo de lo que quería como referirme hoy, ¿no? Hemos estado viendo algunas cosas que hacen parte de nuestro caminar, obviamente, todo es importante. ¿Se acuerda que últimamente hemos estado viendo algunos temas claves en nuestro caminar cristiano, como, bueno, hace 8 días hemos estado viendo la parte de la vanagloria, el dominio propio, bueno, hemos estado viendo la paciencia, que la vimos hace 8 días, creo que fue. Pero hoy quería tocar ese tema, ¿no? El del agradecimiento, el ser agradecidos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, no sé si ustedes han estado siguiendo todo lo que está pasando en Venezuela. Terrible, ¿no? Que todo lo que tenga que pasar simplemente para elegir un presidente, o sea, que hay gente que hace matar y todo para que le respeten la voluntad de elegir, ¿no? Gracias a Dios nosotros vivimos en un país libre, o sea, ni por aquí se nos pasa que algún día la vida de uno esté en peligro simplemente por querer elegir a un gobernante, ¿no? Cosas de esas. Y así, muchísimas otras, si nos comparamos con otros países o otras personas inclusive que no tienen esas facilidades que nosotros podamos tener. Entonces, a veces el agradecimiento es algo que lo dejamos muy, muy de lado, ¿no? El ser agradecidos. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos mucho que agradecer. Agradecerle primeramente a Dios, agradecer a algunas personas que hayan hecho algo por nosotros. Entonces vamos a hablar de eso porque es algo que así como vimos la paciencia, así como vimos la humildad, así como hemos visto varias cosas, es algo que también cada día está como en decadencia, cada día la gente es menos agradecida, ¿no? Y uno lo ve en las calles, y uno lo ve con la gente muy cercana a uno también, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla. Ahí la están viendo, ¿cierto?
Sí, señor. Amén. Déjeme yo agrando esto pastor. aquí porque me gusta. Ustedes saben que... Sí, pastor. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de la gratitud como tal. Y ahí surge una primera pregunta. ¿Ustedes creen que el ser agradecido uno nace o se hace? Recuerda que esa misma duda surge con el ser líder, con el ser emprendedor, con el ser vendedor. Que a uno le dicen, ¿será que los líderes nacen o se hacen? Los emprendedores nacen o se hacen. O sea, los vendedores nacen o se hacen. Entonces, de los otros, no hablemos todavía del ser agradecido, pero por ejemplo, de los líderes, está bien, uno puede formar ese carácter de líder, aunque hay gente que nace con eso, ¿no? De ser líder de casi que de joven y se les ve esa espina de liderazgo, pero uno lo pule, ¿no? La parte de ser emprendedores, o sea, yo no creo que uno nazca, bueno, digo yo, que uno nazca ya con eso desde niño, que ¿qué quiere ser de grande? Emprendedor, no, difícilmente, ¿no? Lo que pasa es que sí desarrolla ciertas habilidades de independencia y de esa capacidad de hacer negocios y esas ideas y todo eso. Entonces uno va canalizando eso, lo va formando, lo mismo de los vendedores, ¿no? Pero en el caso del ser agradecido, ¿ustedes qué dicen? Yo pienso que Uno, se uno hace, elige, pastor. Sí, ¿Uno se qué, Elsa? hace. uno elige ser agradecido o no ser agradecido, ser desagradecido. Entonces, no se nace así, ¿no? Sino Se que uno... aprende. No, Se aprende, sí. Ok, sí, Yo creo que se entonces... aprende también. Entonces, sí, definitivamente se aprende. ¿Por qué? Porque acuerden que nosotros por naturaleza somos malagradecidos. O sea, ¿cómo nace uno? Siendo malagradecido. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, hay excepciones. Obviamente hay gente que desde muy niño, de jóvenes, son personas agradecidas, está bien, pero en términos generales, el ser humano es malagradecido por naturaleza. O sea, entonces por eso es algo que se va formando a medida que, ¿qué? A medida que vamos transformando nuestra vida también y vamos renovando la manera en la que pensamos, porque acuerde que uno es lo que tiene en su mente, ¿no? Y si uno en la mente no tiene pensamientos de Dios, no tiene, digamos, que lo hacen a uno ser buena persona, pues difícilmente uno va a ser una persona agradecida, ¿no? Inclusive a veces ni siquiera uno entiende cómo dar gracias a Dios, porque a veces hay gente, no sé si ustedes han escuchado que dicen, pero es que yo no tengo nada de qué darle gracias a Dios o yo no tengo nada de qué ser agradecido, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a alguien que les diga, pero es que yo de qué voy a ser agradecido? Yo no tengo nada de qué ser agradecido. ¿Qué le dirían así, así que se me viene alguien que ustedes encuentren, vea, usted tiene que ser agradecido con Dios, y dice, pero agradecido de qué? Yo no tengo nada que agradecerle a Dios. ¿Qué le diría uno? Pues yo, pastor, que el agradecer la solo vida. hecho de levantarse y abrir los ojos es ya motivo para agradecer. Amén. El poder respirar por sí mismo, el poder comer por sí mismo, el poder levantarse por sus propios medios, es una razón bueno, yo con mi hermana lo veo cada día, que ella, el hecho de que ahora pueda expresar con su carita emociones, esos son motivos de agradecimiento todos los días. Bueno, los que no saben lo que Shirley nos está comentando, bueno, ella tiene una hermanita que tuvo un accidente de tránsito, en el mismo accidente de tránsito murió el papá también, pero la hermana quedó obviamente postrada en una silla de ruedas y todo eso. Entonces, claro, obviamente al verla a ella, uno, primero obviamente uno agradece, hay muchas cosas que agradecer que ella está viva todavía, pero también agradecer que uno, lo que dice Shirley, ¿no? Que uno no agradece eso, el poder respirar. Yo alguna vez les comentaba en la iglesia de un reportaje que vi de una señora que le hicieron un trasplante de pulmones, ¿se acuerda? Y que ella, cuando la desconectaron por primera vez, pudo inhalar o hacer algo así como, primera vez que lo hacía. Y wow, y eso fue todo un acontecimiento. Y uno lo hace todos los días y uno ni le presta atención a esas cosas. Entonces, sí, una persona que diga decir, bueno, usted está vivo, por lo menos agradezca por eso, ¿no? O sea, agradezca por lo menos que está vivo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es la gratitud? Bueno, la gratitud significa reconocimiento de un favor o un beneficio que se nos ha dado. Reconocer es básicamente, cuando uno reconoce algo es cuando uno le está dando el mérito que tiene, ¿no? O sea, como le dice, está atribuyéndole y está haciendo visible algo que alguien o un beneficio que uno esté recibiendo de alguien como tal. Entonces, hay mucha diferencia entre decir gracias y tener gratitud. Esto alguna vez lo comentamos en la iglesia,
Porque gracias es una palabra y uno generalmente la dice, ¿no? Y a veces, lo que hablábamos ahorita, a veces cuando uno ora, uno puede decir gracias, 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 o cuando uno está con una persona, uno dice gracias. Pero eso debe trascender a una actitud de gratitud, porque ya la gratitud es una actitud. Acuérdate que la actitud es ya la manera como uno afronta ciertas cosas, ¿no? O sea, uno puede tener una actitud positiva o una actitud negativa. Entonces, la manera en la que uno afronta tiene que ver con la actitud. Entonces, decir gracias es una palabra, pero gratitud es una actitud. Y como es una actitud, obviamente viene de la mente y viene del corazón en el sentido de que de pensamiento y de sentimiento, ¿no? Porque alguna vez les comenté eso, a veces cuánta gente no le da a uno algo y uno dice gracias, pero después hay mucha gente que dice, se quejan de ese regalo, decir, no, hombre, eso para esa cosa mejor no me hubieran dado nada, o cosas así, ¿no? Entonces el gracias es una simple palabra, ¿no? Por eso es que el Señor realmente no quiere que nosotros le digamos gracias, está bien, sino que lo que quiere más bien es que esas gracias trasciendan a una actitud de gratitud, ¿no? Tiene que ser algo de corazón como tal y no una Un palabra. agradecimiento, ¿verdad, pastor? Que es Pue- diferente. Puede ser, sí, básicamente eso, ¿no? Entonces, porque digamos, cuando decimos gracias, generalmente uno da gracias por lo que recibe puntualmente, ¿no? Y cuando uno es una persona agradecida, uno tiene esa actitud de agradecimiento, como decía Elsa, aún sin recibir nada, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Por eso es que a veces uno dice, gracias, Señor, por lo que me has dado, y más gracias aún por lo que no me has dado, ¿no? O sea, ¿me entiende? Pero el gracias es una palabra de respuesta hacia lo que uno recibe como tal, pero la gratitud básicamente reconoce lo que ha sido la vida de uno como tal y todo lo que ha recibido, ¿no? Y todo lo que el Señor nos ha dado, no necesariamente eso. Entonces, una persona ingrata, pues no es simplemente el que no dice gracias, ¿no? Porque no es simplemente eso, sino aquel que no valora lo que ha recibido, ¿no? Entonces, eh, puede ser que una persona te diga gracias, pero detrás de eso no valora lo que recibe, entonces ya eso la hace ingrata, por más que haya dicho gracias, ¿sí me entiende? Entonces, básicamente una persona ingrata tiene que ver con el no valorar como tal, ¿no? Entonces, ser malagradecido, que es lo que estamos hablando ahorita, básicamente es esa conducta que caracteriza a una persona que no reconoce ningún valor al esfuerzo o trabajo de otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hijos que no reconocen el esfuerzo de los padres, o uno mismo que no reconozca el esfuerzo de gente que es cercana a uno y que haga eso, o cuando uno no reconoce ni siquiera lo que el mismo gobierno, el Estado hace en favor de la gente, ¿no? Eso es ser malagradecido como tal, ¿no? Y básicamente son personas de muy corta memoria, porque recuerdan lo de ayer, lo de hoy, pero... Y por eso es que algo que caracteriza a una persona malagradecida es que usted le puede ayudar todo el tiempo y el día que no le ayudó, ya uno es el más malo del mundo, ¿no? Porque tiene memoria corta como tal, o sea, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que caracteriza a una persona malagradecida. Además de que son personas que creen que todo lo merecen, pero no están dispuestos a dar nada a cambio tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que los demás son responsables de esa persona, pero que él no es responsable de nadie, ¿no? Entonces son personas malagradecidas como tal. Bueno, frente al trabajo, frente a las relaciones de familia, frente a tantas cosas, pues lo que caracteriza a un mal agradecido es que son personas crueles, arrogantes, prepotentes, despreciativos. Y como son exigentes, y las personas por lo general, no todas, pero en este caso es ligadas al ser mal agradecido, como son exigentes, son flojos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que todo lo hagan por ellos, pero ellos no están dispuestos a hacer nada por los demás. Entonces, en segunda de Pastor, Timoteo, sí, pastor. Se puede decir entonces que un mal agradecido es que no le tiene o no valoriza lo que se le está dando, le quita ese valor, el ser uno mal agradecido. correcto, porque sí, el malagradecido se caracteriza por eso, no valora, digamos, ni lo que recibe, aunque diga gracias, ¿ah? Porque acuérdense que uno dice, ay, tan agradecido, digo gracias, pero no, o sea, ¿cuánta gente no dice gracias, pero no valora para nada lo que recibe? Entonces, sí, esa es una de las características. Y ahora, esto de la ingratitud es delicado en el sentido de que hace parte de las características de las personas que van a ver en los tiempos finales, ¿no? O sea, que tampoco necesitamos irnos a la gran tribulación y mucho eso para ver gente ingrata, ¿no? Pero Pablo en las advertencias que le daba a Timoteo le decía que era importante que él supiera eso, que en los tiempos postreros
van a venir, iban a ser tiempos peligrosos precisamente por lo mismo, porque iban a venir personas amadoras de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice ahí. Entonces es una de las características o hace parte de ese combo de características de esas personas peligrosas que vamos a empezar o que uno ya empezó a ver, porque acuerde que por más que falte que pasen cosas, nosotros estamos en los tiempos ya finales, ¿no? O sea, creo que las señales son claras, cuánto falta no sabemos, pero esas son cosas que cada vez las vemos con más fuerza, ¿no? Cada vez vemos gente más vanagloriosa, como lo vimos la vez pasada, gente más soberbia, gente que blasfema, o la blasfemia está a la orden del día, o sea, juegan con el nombre de Dios, bueno, tantas cosas como tal, ¿no? En la Biblia hay varios ejemplos de personas mal agradecidas, ¿no? Que acuerden que esos ejemplos están en la Biblia precisamente para que uno entienda que no es que la Biblia está llena de solo santos y gente que caminó de una manera intachable, ¿no? También hay ejemplos de gente que hizo cosas de las cuales nosotros deberíamos aprender. Por ejemplo, en el caso de Saúl, acuérdense que Saúl fue una persona malagradecida. ¿Por qué? Porque despreció y no valoró la gracia y la bendición de Dios. O sea, él era el primogénito, hijo de Isaac, ¿se acuerda? Y al final vendió su primogenitura, que era algo tan importante, la primogenitura para un hijo, era el tener la bendición del padre, el heredar o podemos asumir la responsabilidad de seguir con el linaje como tal, pero él despreció eso, o sea, eso es una especie de ser malagradecido cuando uno no valora esas grandes bendiciones que uno recibe, ¿no? Acuerda que él le vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas, porque pensó que iba a morir y todo eso. Y eso tiene su enseñanza, ¿no? Cuando uno está sometido a una presión grande, si uno toma decisiones bajo presión, uno puede caer en la ingratitud, o sea, de despreciar cosas que son valiosas y al final uno las vende o las regala, pues simplemente porque está bajo una presión tremenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, los malagradecidos de Gadara, ¿usted se acuerda cuando el Señor llegó allá a Gadara y estaba el endemoniado y que los tiró a los cerdos? ¿Se acuerda que la gente después ya le decía al Señor que se fuera, que se fuera? Entonces nunca vieron el milagro de haber liberado al endemoniado, sino que la gente pensó más bien en sus bienes materiales y lo que perdió y le pidió al Señor que se fuera, ¿no? Que es lo mismo que pasa hoy en día cuando gente viendo la mano de Dios en su vida y a veces, pero como eso le implica perder ciertas cosas, perder negocios, perder amistades, prefiere más bien darle la espalda al Señor y volver a lo que antes era. Entonces, gente malagradecida, gente que no valora lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Simón el fariseo, ¿se acuerdan, no? Cuando el Señor fue allá a visitarlo, que no le lavó los pies al Señor, no le dio un beso, como era la costumbre, gente malagradecida, o sea, gente que no valoraban la presencia del Señor ahí. Acuerda que más bien vino bueno, no dice la Biblia que era una prostituta, era una mujer pecadora, pero uno se imagina que era eso, que le lavó los pies con las lágrimas, se la secó con el cabello y todo ese asunto, ¿no? Entonces, es gente malagradecida. Y así hay varios, estos son algunos nada más, pero ahí podría calzar, por ejemplo, el caso de Sansón, malagradecido, o sea, en el sentido de por estar coqueteando con el mundo y su prepotencia, al final cayó, ¿no? Por no agradecer y no valorar por lo menos que el caminar en obediencia es una especie de agradecimiento. ¿Por qué creen ustedes que caminar en obediencia es una especie de agradecimiento? Porque agradecemos lo que Dios hizo por nosotros, entonces en obediencia a eso nosotros correspondemos. Digamos, Elsa, ahora que tú comentas eso, que lo hemos dicho, la obediencia es una demostración de qué? De Agradecimiento. De temor, pastor. De temor, sí, o sea, pero por ejemplo, cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿qué le estamos demostrando? Que lo amamos. Gratitud. Por ahí, por ahí lo escuché a lo lejos, algo. Que lo amamos. Eso, Gema, que lo amamos, porque acuérdate que el Señor dice, el que me ama, ¿qué pasa? Cumple mi palabra, ¿cierto? Obedece mis mandamientos. Entonces la obediencia es una demostración de amor y el amor es primo hermano del agradecimiento, ¿cierto? Sí, o sea, entonces, por ejemplo, uno, ¿por qué obedece a los padres? Porque los ama. ¿Y por qué los ama? También hay parte del agradecimiento o el reconocer lo que han hecho y así para todo, ¿no? ¿Por qué uno es obediente o es leal a la empresa en la que trabaja?
porque uno ama su empresa o ama su trabajo y también agradecido que es la que le da a uno el sustento para vivir, digámoslo así, ¿no? Amén. Entonces, básicamente eso, hay muchos ejemplos en la Biblia de agradecimiento, y ahí viene de eso, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos conocido? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos conocido personas que han recibido el favor de Dios y bueno, no, digamos, no cambian, porque el no cambiar es una especie de ser malagradecido, ¿cierto? Porque si uno reconoce y sabe lo que el Señor ha hecho, y uno por amor, los que sí valoramos y reconocemos ese sacrificio, uno cambia y uno endereza su vida y uno comienza a agradarle a él, porque acuérdese que, como dice la palabra, no hay mayor gozo para un padre que ver que sus hijos caminan en la verdad, ¿no? Aplica para nosotros como padres en lo natural y aplica para Dios. No hay mayor gozo para Dios que él vea que sus hijos caminan bien. Entonces, en respuesta a ese amor y en respuesta a ese agradecimiento que tenemos para con Dios es que cambiamos y comenzamos a caminar de una manera que a Él le agrade, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, pero conocemos mucha gente que no cambia, o sea, que son malagradecidos, pues, para ubicarnos en el tema, ¿no? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros no tenemos excusa para negar todo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Ni la creación, ni las cosas que Él ha hecho por nosotros. Cualquiera podría decir, pero es que Dios no ha hecho nada por mí. Bueno, ya hablamos de la vida ahorita, pero hablemos del sacrificio que hizo. ¿Cuál es la mayor demostración de amor de Dios hacia nosotros? Dar a su hijo. Su hijo. Dar a su hijo. Sí, que nos dio su hijo único. Imaginen ustedes, esa es la mayor demostración de amor. Bueno, ahorita que hice eso, que no está en los planes, pero eso. ¿Cuál es la mayor demostración de amor de Dios hacia nosotros? Es habernos dado su hijo, ¿cierto? ¿Y cuál fue la mayor demostración de Jesús para nosotros? Morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados, ¿cierto que sí? Y la mayor demostración de nosotros hacia Dios, ¿cuál es? La obediencia, el amor. La obediencia a su palabra. Está bien. Entonces, por ahí es una cadena que no tiene pierde, o sea, no hay forma de no entenderla, ¿no? Entonces, lo que dice ahí Romanos 1:20 es que somos inexcusables, realmente no tenemos excusa de poder ver la mano de Dios en tantas cosas, ¿no? En la creación y todo eso. Pero bueno, mucha gente, no todos, porque eso no aplica para todo el mundo, mucha gente, aún así, sin tener excusa, no reconocen a Dios, no le glorifican, no le dan las gracias. Mire, ni le dieron las gracias, dice ahí, sino que más bien eso lo que hace es envanecerlo a uno. ¿Qué es envanecerlo? Digamos como que lo que hablamos de la vanagloria, ¿no? Es una gloria vana, es como creer que uno es el que hace todo y que uno no necesita de Dios, ¿no? Que es parte de lo que caracteriza a un malagradecido, creer que no necesita de nadie, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues obviamente decidir ser una persona agradecida, ¿no? Entonces, agradecerle a Dios por todo y especialmente por lo que uno no tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente de lo que no tiene, uno como que está más aterrizado en lo que realmente necesita, ¿no? Yo siempre le he repetido una frase que dice que cuando uno entiende que Dios es lo único que tiene, pues uno también va a entender que Dios es lo único que uno necesita, no necesita uno nada más, ¿no? Entonces, hay que darle gracias a Dios por lo que uno carece, ¿no? Porque eso nos acerca más a lo que realmente necesitamos, ¿no? Porque, bueno, hay gente que vive siempre pensando en lo que les falta, ¿no? Acuérdense de que nosotros estamos en una sociedad que nos vende esa idea de que si yo tengo 9, pues yo quiero tener 10 y todavía no tengo los 10, pues ya estoy pensando en el 11, ¿no? Entonces, nunca disfrutaré los 9 por estar pensando en el 10, pero ya estoy en el 11, ¿entiende? Entonces, a veces no damos gracias por lo mucho que tenemos, sino que más bien nos quejamos de lo poquito que nos falta. Entonces, así se mueve la sociedad, ¿no? Pero básicamente mucha gente está pensando en eso, en lo que le falta. Por ejemplo, Eva, por estar pensando en lo que supuestamente le faltaba, porque ni siquiera le faltaba, sino que por estar escuchando conversaciones que no debería escuchar, porque las malas conversaciones corrompen, aunque la gente no lo crea, eh, todo lo tenía a su disposición, el Edén, todo, 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 todo. Pero le vendieron la idea de que había algo que le faltaba y entonces, aunque ella era feliz, pero después
de que recibió o le dio cabida a esa palabra, porque acuerde que así como uno le da cabida a la palabra de Dios, también le da cabida a palabra que no es de Dios. Y cuando usted le da cabida a palabra que no es de Dios, comienza a sembrarte cizaña en tu mente y a generar ambiciones que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, comenzó a pensar en lo poquito que supuestamente le faltaban, que no le faltaba, y al final eso la llevó a caer, ¿no? Entonces, y no se trata de que uno no, como les he dicho muchas veces, no se trata de que uno como cristiano no quiera tener esa sana ambición de conseguir cosas como tal, de progresar, no se trata de eso, sino que en medio de la gratitud, dando gracias a lo que ya uno tiene, pues poco a poco, ¿no? Si debe tenerlo, lo tengo, y si no, pues disfrute lo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, básicamente eso, por eso es que la gratitud también está muy ligada a la humildad, el ser humilde, el reconocer lo que uno tiene y reconocer lo que a uno le hace falta y luchar por lo que te hace falta, y si lo puedes conseguir, qué bueno, y si no, pues con humildad saber disfrutar lo que ya uno tiene como tal, ¿no? Básicamente de eso se trata. Entonces, ser agradecidos con Dios pues nos lleva a reconocer que dependemos de Él, de que lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, de que Él es el que nos sustenta por medio de su palabra, de que nada se mueve en esta vida de la cual Él tiene el control si no es por su voluntad como tal. Y eso, pues ese agradecimiento nos lleva a tener una idea clara de lo que somos delante de Él. Que no somos nada, no somos nadie delante de Él, aunque para Él somos lo máximo, somos la máxima creación, somos la niña de los ojos, y eso nos va a llevar a adorarle, a amarle, a servirle, a todo eso, toda esa cantidad de cosas que a veces yo repito en la oración, cuando hacemos la oración del arrepentimiento, que a buscarlo, a conocerlo, a amarlo, servirle, adorarle, todos esos pasos que no son otra cosa que respuesta en agradecimiento a lo que hemos recibido de Él, ¿no? Entonces, cuando uno generalmente, digamos, tiende a contender con Dios, como a decirle, ¿por qué a mí? Que yo no sé qué, y cosas de esas, eh, o pretender que no le guste lo que uno está pasando y echarle la culpa a Dios y todo eso, esas son características de una persona malagradecida, porque si algo caracteriza a un malagradecido es que la culpa es de todo el mundo, ¿ah? O sea, nada es culpa de él, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, contender con Dios no tiene nada que ver con una persona agradecida, ¿no? Ahora, el Señor valora mucho la gratitud, ¿no? O sea, eh, y si no, está el ejemplo clásico de los 10 leprosos como tal, ¿no? ¿Todos conocen la historia de los 10 leprosos? Sí, 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 señor. pastor. Sí, señor. Pues aunque Sí, la pastor. conozcan, la vamos a leer. Dice Lucas 17:11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Ya todos conocen la historia de Samaria, Ay, no, pastor. ¿no? No, no lo conocemos. ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se querían? Eran como, ¿me acuerda que cuando el Señor se le acercó a la mujer samaritana, ella lo primero que dijo, uy, pero ¿cómo se me va a acercar usted a mí? Bueno, primero porque ¿cómo se me acerca si yo soy mujer y que vean a un hombre hablando con una mujer es tremendamente peligroso y que no sé qué? Y peor aún, ¿cómo me va a hablar usted a mí siendo yo samaritana y usted judío? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Alguien que sepa la historia que nos la cuente a todas aquí de por qué los samaritanos no se querían con los judíos, ¿de acuerdan? era el remanente, pastor. ¿La puedo contar yo? Cuéntela usted, Bueno, Marquito, sí, esta es pero la con segunda vez que alegría, la cuento. Esta es la segunda vez. Que no importa, está bien. pero en un minuto, ¿ah? Sí, rapidísimo. Rapidísimo es que cuando eran conquistados los pueblos por los babilonios, acostumbraban no llevarse a todos. Siempre dejaban algunos, como dice, estaban enfermos o ancianos, y llevaban a los más jóvenes, y siempre dejaban gente en el pueblo. Lo que hacían más bien es traían gente del pueblo de ellos y los ponían a vivir con ellos para que fueran haciendo así como revolviéndose, por decirlo así, nada, coloquialmente. Entonces los judíos que no soportan que la gente bueno, para ellos está no, ¿cómo le digo? No cruzarse o no No tener, mezclarse. gracias, esa es la palabra, no mezclarse con las demás razas, con los impíos. Entonces, para ellos los samaritanos los consideraban así, como perros, como gentiles, como basura para ellos, digámoslo así. Es que eran muy despreciables para ellos, ¿no? Impuros. Tanto era así que preferían dar una vuelta muy grande de un lugar a otro para no pasar por Samaria. A grosso modo es eso, pastor.
Sí, como para completar un poco lo que decía Marquito, es que, digamos, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Después de eso está la parte norte y la parte sur, digámoslo así. Entonces, cuando la parte norte, creo que fue la parte norte, bueno, no importa, digamos que la parte donde ahora está Samaria, digamos, cuando Norte, fue, ¿perdón? norte, norte. Sí, cuando la parte norte fue conquistada y todo eso, entonces a toda la gente ahí fue digamos, en exilio y todo ese asunto. Entonces, esa parte como quedó vacía, como decía Marquito, entonces la gente de Babilonia trajo gente extranjera y la puso ahí en el pueblo, ¿cierto que sí? Entonces, aunque estaban en Israel, no eran de Israel, era gente extranjera, ¿no? Entonces, claro, y es la analogía como cuando uno, por ejemplo, digamos, mi papá tenga una gran finca, ¿no? Papá tenga una finca y él se murió y entonces diga, bueno, esta finca yo se la voy a dejar a mis 6 hijos. Entonces resulta que nos la deja a los 6 hijos ahí. Pero resulta que viene una gente extranjera y agarra la parte que tenían 3 de mis hermanos y los echan de ahí, y entonces se instalan ahí los extranjeros y todo ese asunto. Y entonces comenzamos a convivir los 3 hermanos que quedamos con esos extranjeros que echaron a los otros, que sí eran hermanos, a vivir en la misma tierra, pero uno dice, bueno, pero es que esos aunque están en las tierras que son nuestras, no son mis hermanos, o sea, son gente extraña, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo convivirían ahí? Obviamente, eh, peleando o mirándose feo, ¿no? Eso es exactamente lo que pasaba con los samaritanos y los judíos, por eso no se llevaban, porque aunque ellos Pastor, vivían ahí, sí, ajá, Mili. pastor, y también es lo más delicado que ellos hicieron ahí en Silo, un especie de un tabernáculo y estaban adorando a dioses paganos. Ellos adoraban Sí, claro, pues, ellos están a haciendo dioses paganos. Entonces, aunque estuvieran eso era lo que era más. aunque estuvieran Y en hola, aunque estuvieran en tierra judía, ¿no? Entonces, por eso no se llevaban. Entonces, y la vez pasada hablábamos de que para ir de un lado al otro, ellos para no pasar por Samaria, como decía Marquito, daban una vuelta tremenda, pues, para no tener ni siquiera que pasar por ahí. Jesús, él se fue directo a Samaria, y por eso llamó tanto la atención de que, porque él decía, ¿por qué es necesario pasar por Samaria? Y él sí pasó por ahí y habló con la samaritana y todos sabemos lo que pasó. Entonces, dice la historia que estaba Pastor, leyendo. Sí, pero en realidad ellos sí se relacionaron como casándose y de todo con los babilonios. es que ellos eran babilonios, básicamente eran de ese mismo grupo, ¿no? Como tal, ¿no? Más bien la pregunta es si ellos se relacionaban con los judíos. Bueno, no, trataban en la Sí, que medida de lo posible los judíos se casaron con los babilonios. con, con los samaritanos, más bien, o con los que estaban ahí. Pues, o sea, no faltaría el que se cruzaba, como decía Marquitos, siempre estaban los ortodoxos que no se mezclaban para nada y todo eso. En general, la gran mayoría del pueblo judío no se mezcla, ¿no? Los judíos todavía siguen manejando esa tendencia de no mezclarse como tal, pero sí, obviamente no faltarían los que sí se mezclaban como tal, ¿no? Pero sí, siempre, sí marcaban la distancia, sí se mantenían muy, muy distantes y esos son extranjeros, esto aquí no, y no se cruzaban como lo que decíamos ahorita, daban una vuelta tremenda para ni siquiera tener que pasar por ahí, ¿no? Pero sí, entonces dice esta historia de los 10 leprosos, dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? porque eran impuros. Sí, Estaban porque eran leprosos. leprosos, ¿no? Porque eran leprosos y eran impuros y obviamente, acuérdate que la gente leprosa en esa época de lejos, ¿no? Más bien deberían haber estado fuera de la ciudad. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿cierto? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, bueno, esa es la historia de los 10 leprosos como tal. Si uno quisiera, ustedes han escuchado mucho esa frase de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿cierto? Sí, eso lo han escuchado varias veces. Si uno aplicara Sí. eso a esta historia o a las sanaciones en general, uno diría que hay mucha gente que recibe milagros de Dios, maravillas de Dios, pero son pocos los que tienen una actitud de agradecimiento hacia Dios. Pues, muchos los llamados, pocos los escogidos,
Muchos los sanados, muchos los que ven bendiciones de Dios, muchos los que ven la mano de Dios en sus vidas, pero muy pocos los que de verdad agradecen. Ojo, no es que no digan gracias, sino que estoy diciendo una actitud de agradecimiento, ¿no? Una actitud de agradecimiento tiene que venir en respuesta a eso que uno ha recibido, en respuesta a esa persona que te ha ayudado, un cambio, ¿no? Eso es como cuando usted saca a alguien de las drogas o de las calles y usted lo lleva a un centro y si esa persona quisiera ser agradecida con ese que lo sacó, pues cambia, ¿no? Por lo menos hace el esfuerzo de restaurarse y todo, ¿me entiende? Pero cuando una persona no valora eso, ¿qué pasa? Lo llevan a un centro, está una noche y al otro día está en las calles otra vez. Entonces, eso es ser malagradecido. Entonces, esas Pastor, 10, sí, o también agradecen a quien no es. Por ejemplo, bueno, en el lado de los católicos que dan mucho agradecimiento a María, o agradecen a los doctores o a algún santo, así. lo que pasa es que los católicos, digamos ahí, y menos mal que Pau saca el tema, porque claro, para uno agradecer, ¿qué necesitaría uno para agradecer? Y tal vez Pau que nos conteste, ¿qué necesitaría uno para agradecer correctamente al que debería agradecer? Conocimiento. 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 Conocimiento es clave. Entonces, los católicos, porque muchos hemos estado ahí, no tienen conocimiento, ¿no? O sea, no hay cero conocimiento de Dios como tal. Entonces, ahorita usted, vea, usted agarra, ahorita que estamos aquí en Cartago con todo eso de la romería, pues, bueno, Elsa que no conoce aquí, el 2 de agosto, el próximo viernes es el Día de la Virgen de los Ángeles, entonces hay un éxodo, una migración, 2 millones de personas caminan hacia Cartago. Entonces, bueno, desde el fin de semana pasado, este fin de semana va a estar terrible porque cierran calles y todo el mundo camina hacia Cartago, porque allá queda la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica, bueno, aquí, ¿no? Entonces, a la gente, bueno, hay un despliegue televisivo y todo eso, y a la gente le pregunta, ¿usted qué va a Cartago? No, dale gracias a la negrita, porque así le dicen a la negrita. Nadie menciona a Jesús, ni a Cristo, ni a Dios, ¿no? Dale gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y lo que dice Pau es agradecer al que uno no debería agradecer, pues cuando uno no tiene el conocimiento, pues la gente cree que es agradecida, ¿no? Pero realmente, si supieran lo que significa, y eso que menciona Pau, de cuando uno está agradeciendo al que no es. ¿Cómo se llama eso? Cuando la gente dice, es que voy a darle, supongan que la gente haya recibido un milagro, por decir algo. Voy a darle gracias a la negrita por el milagro que me dio. ¿Cómo se llama eso? Ignorante. Idolatría. Idolatría, digo yo, pastor. Idolatría, ignorancia, pero ¿cómo se llama, por ejemplo, cuando uno, algo que uno, Blasfemia. blasfemia, sí. O sea, si uno ha recibido algo de Dios y se lo atribuye a un ídolo, eso es una blasfemia, ¿cierto? De sí. Pero ellos quedan a saber qué es eso, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, lo que Pau dice es cierto, cuando uno no tiene la información correcta, pues uno agradece al que no es, ¿no? O sea, se equivoca, ¿no? Y eso también es delicado. Y eso no lo descarta uno de ser mal agradecido como tal. Entonces, bueno, esa historia que leímos es una historia muy corta, muy sencilla, pero muy significativa, ¿no? ¿Y qué rescatar de eso? Bueno, 10 personas, solo uno se devolvió, que es más o menos responde a las proporciones, ¿no? Yo creo que de cada 10 personas uno, sí, bueno, en este caso uno de cada 10, pero yéndonos a la totalidad de la gente es menos todavía, ¿no? Como tal. Entonces, lo que podemos sacar de ahí es que el Señor no es indiferente a la ingratitud, porque mire que lo primero que él le preguntó es, ¿y no eran 10? ¿Y a dónde están los otros? Y todavía se devuelve uno siendo extranjero. Entonces, no es que le haya gustado mucho, ¿no? Ahí no dice que el Señor se enojó, ¿no? No leo yo ahí. El Señor enojado dijo esto, pero si ustedes leen eso, dice, ¿y no eran 10 los que fueron limpios? Eso es como un comentario de reclamo como tal, ¿no? Y sobre todo porque el que se devolvió era extranjero y los de su propia raza, los de su propio pueblo, ni siquiera volvieron a darle las gracias, ¿no? Que esa es la típica también, ¿no? Muchas veces uno encuentra más agradecimiento de gente que no es. Y si nos vamos a las toldas cristianas, a veces la gente fuera de Dios es más agradecida que los mismos cristianos. Y yo creo que si alguien piensa y puede tener alguna experiencia personal y decir, sí, pastor, realmente a mí me ha pasado gente que no es ni siquiera dicen que son cristianos, ni siquiera dice que creen en Dios y hay gente que muestra de pronto más agradecimiento que los mismos cristianos como tal. Pastor, perdón que interrumpa. Sí, señor. Pero a veces yo, yo vi que muchas veces Jesús decía, eres salvo antes de sanarlo, Ujú. porque esa gente siempre se va a morir.
los 10 leprosos iban a morir en algún momento, por más que rezaran y todo. Igual pasa con lo de los milagros de la Virgen y todo eso. Entonces, qué importante, incluso nosotros mismos, a nosotros nos critican mucho, yo he oído, dicen los cristianos, dicen, quieren irse con Dios y alabado sea Señor y bendito seas, yo quiero estar contigo. Y cuando están enfermos no se quieren morir, dice. Es Ahora que irónico. Marquito menciona eso, meditemos en algo. Esta historia, obviamente, acuérdense, se devolvieron los 10, ¿cierto? Pero no, se devolvieron los 10, no. Uno solo se devolvió, los otros se fueron. Entonces, mire que el Señor le dijo en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero. Y entonces le dijo al que se devolvió, le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. ¿Acuerdan, no? ¿Qué pasa con los otros 9? Recibieron No fueron salvos. sanación. ¿Ah? No fueron salvos. No fueron salvos. ¿Y cómo interpretan ustedes eso de que no fueron salvos? Porque no creyeron. Porque no creyeron y no fueron agradecidos. Sí, por ahí anda. Porque acuerden que los milagros, las señales, los prodigios, nos salvan, ¿no? Porque, y ahora se dice, ¿cómo que no, pastor? Bueno, acuerden que unos llegaron allá ante el Señor y dijo, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y él dijo, pero no fue conmigo. Entonces, los milagros, las señales, los prodigios nos salvan por sí solos, son un mecanismo, son un canal para llevar hacia la salvación, ¿me entiende? Para que, por eso el Señor decía, Señor, cuando iba a resucitar a Lázaro decía, Señor, y gracias por atender mi llamado, y para que esta gente, que son incrédulos, para que esta gente entienda que realmente tú y yo somos uno, o sea, para que crean, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Sí, fueron sanados, pero probablemente uno no reconoce la fuente de lo que decía Pau ahora, cuando uno no tiene la información adecuada, uno no le va a agradecer al que es, porque ese se devolvió y dice que se devolvió, se postró en tierra, le dio gracias a Dios y lo adoró, ¿cierto que sí? O sea, tenía entendimiento de quién había recibido el milagro y fue a dar gracias a la persona correcta y con sus actitudes a decirle, Señor, creo en ti, tú eres el que me ha sanado. Como el ciego aquel cuando Jesús le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para creer en él? Y dijo, pues yo soy, creo, Señor, en ti, ¿se acuerdan? Entonces, de eso se trata, ¿no? Posiblemente esos otros se sanaron de la lepra, pero, Pastor, pero por su misma incredulidad, quién sabe en qué más iban a caer, ¿no? Entonces, la fe es la que lo salva a uno, no el milagro, ¿no? Sí, Elsa. estábamos nosotros en el estudio con la pastora, con María Estela, y ella estaba hablando pues de que de esta salvación de la que habla, más que todo puede que sea salvo de esa enfermedad, ¿verdad? Porque cuando uno es salvo es porque uno ha venido al arrepentimiento, ha pedido perdón y todo eso, Sí, y pero eso es acuérdate también que cuando el Señor levantó al paralítico, ¿te acuerdas que cuando él levantó al paralítico y le dijo, bueno, tus pecados se son perdonados y todo el mundo se le vino encima? Porque, digamos, la sanación de cuerpo va por un lado también y la salvación va por otro lado. Aquí lo que yo veo, por ejemplo, los 10 leprosos, los 10 fueron sanados de su enfermedad, ¿cierto que sí? Pero él solamente le dijo al que vino a agradecer, tu fe te ha salvado, ¿no? Porque la fe no lo sana a uno de una enfermedad. O sea, Pablo tenía mucha fe y aún así esa fe no le alcanzó para que le quitara el aguijón, ¿no? Él le dijo, no, bástate mi gracia, que esa sí es la que que te sirve. Entonces, hay que leer el contexto como tal. Esta persona, y si lo metemos al tema que estamos hablando de ser agradecidos, porque el agradecimiento te lleva, por ejemplo, cuando uno es agradecido por Dios, el agradecimiento te lleva a glorificarlo, a adorarle, a reconocer lo que Él es como tal, ¿no? Entonces, exacto, sí, pastor. fue A sanado, decir, porque ellos fueron sanados cuando iban camino ante los sacerdotes, digámoslo así, ¿no? Pero cuando él se devolvió, se postró delante del Señor, le agradeció y todo ese asunto, él le dijo, no, levántate y vete porque tu fe te ha salvado. Exactamente, ¿no? Entonces habría que buscarlo. Puede que en otros versículos también, cuando hablan de salvado o sanado, se refiere a la enfermedad como tal, pero en este caso está hablando de salvado como tal, ¿no? pastor, porque él definitivamente sí fue salvo, porque si él regresó, quiere decirte que él sí creyó que él era Dios. Por eso. Y por eso el Señor usaba mucho esas frases, ¿no? Tu fe te ha salvado.
Tu fe te ha salvado. Cuando, por ejemplo, el centurión, ¿no? Acuerda que el Señor se aterró mucho que decían, ni en el más este de mi pueblo he visto tanta fe como la de este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque le creyó, o sea, la salvación tiene, está muy ligada al creer, o sea, uno, pero lo que querían que quedara más claro aquí es que el milagro como tal no salva, ¿no? Los milagros no han sido algo que a Dios le haya servido para que la gente se salve, ni para que la gente crea. Son un canal para llevar a la gente a que pueda creer, pero no garantiza que la gente crea, ¿no? El pueblo de Israel vio muchos milagros, muchos prodigios, pero muchos de ellos se perdieron en el desierto, ¿no? Precisamente por no creer, ¿no? Ok, entonces de esa historia nos queda esa reflexión, o sea, el Señor no es indiferente a que no le demos gracias, a que seamos agradecidos. Entonces, más bien Él se molestó con los de su pueblo, porque acuérdense, por qué creen ustedes que el Señor se molestó más con los de su pueblo que no se devolvieron? ¿Por qué? Porque eran de su pueblo, eran su gente y más sin embargo Porque devolvieron acuerda que hay un principio que manejamos, ¿no? Que al que más se le da, más se le más pide. se le pide, Más ¿no? se Entonces, le Se precisamente le exige. una de las ciudades que más le dolió al Señor que no creyeran en él eran Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque era Porque él su vivió pueblo ahí. natal. Porque era su ciudad, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es como que uno, todo el mundo crea en uno y resulta que el pueblo en el que uno nace no crean en uno. Entonces uno dice, mira, siendo yo de aquí, por eso es que el Señor dijo una frase que es muy famosa. ¿Cuál? Que No hay nadie es profeta profeta. en su propio pueblo. Nadie es profeta en su Ajá. propio pueblo, en su propia tierra, ¿no? Y Y esa es eso es una lo que frase. pasa, pastor, eso es lo que pasa hoy en día. Nuestras familias nos ven que vamos caminando, que hemos cambiado mucha cosa, vamos tranquilitos, dando ejemplo, pero no, no quieren dar su brazo a torcer. Sí, Ah, sí, sí, desafortunadamente así. Y por eso es que no nos debe sorprender, o sea, si hay alguien que espera más de uno, es la gente del entorno, ¿no? O sea, la gente cercana a uno es la que espera más de uno, ¿me entiende? Y a veces uno puede cometer el error y han escuchado ustedes eso de que a veces dicen, no, es que en la calle es un amor y en la casa es un ogro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es, ¿por qué? Debería ser al revés, ¿por qué? Porque la gente que está en el entorno de uno es la que uno espera más. El Señor esperaba más de su pueblo, y resulta que dicen, no, esa gente ni se devolvió, y este que es extranjero, sí se devolvió a ser agradecido, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no se habrá quedado el Señor esperando a que nosotros nos devolvamos a darle gracias por lo que hemos recibido, ¿no? ¿Cuántas veces lo habremos dejado esperando nosotros ahí? Cuando él esperando, digo más o menos en sentido figurado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se habrá quedado esperando a que realmente uno se devuelva, como esto de leproso, a darle gracias, a postrarse, ¿me entiende? A ser agradecidos como tal. Entonces, como dijimos ahora, bueno, ser agradecidos no hace parte de nuestra naturaleza, nosotros somos malagradecidos por naturaleza, aprendemos a ser agradecidos a medida que vamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas, pero cuando entendemos que realmente de quién viene la bendición y lo conocemos, pues obviamente todo lo que hablamos, ¿no? Y lo conocemos, empezamos a amarlo mal, y entonces en medio de ese amor, eso se va haciendo visible por medio del agradecimiento, por medio de la obediencia como tal, ¿no? A veces no sabemos cómo ser agradecidos y para eso, pues, que nos ayude la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los salmos es un libro, obviamente, que se compone de muchos cánticos y todo. Todos hemos leído salmos, ¿no? Los salmos es quizás lo que uno más lee. Y en los salmos hay muchos salmos que son de agradecimiento. Hay salmos de diferentes tipos, ¿no? Hay salmos que son cánticos, que son de alabanza, que son peticiones y todo eso, pero hay muchos que son de agradecimiento, precisamente porque como eran cantos, eran lo que generalmente el pueblo hacía para manifestar su agradecimiento y su amor al Señor, ¿no? Como tal. En la Biblia hay libros que son poéticos, entre los cuales están los salmos, nada más para que tengamos información general. El libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son los 5 libros poéticos que hay. Hay 150 salmos para que lo tengamos por ahí presente. Y eran básicamente respuestas del pueblo a Dios como tal o a la Torá, ¿no? De los salmos más famosos está el Salmo 23 y el Salmo 119. El Salmo 19, ¿por qué es famoso? Porque es el Porque es más el más largo. grande y porque más tiene largo. todas las, Porque es el más largo. ¿Y cuál es el tema central del Salmo 119? La palabra de Dios.
La palabra de Ujú. Dios. Eso, Davis, la palabra, acuerde. Y el Salmo 119, el más famoso, o el que uno se más graba, el Salmo 119, 160. La Sí. suma de su palabra es verdad. Eso, o Amén. sea, están afilados ustedes, qué barbaridad. Entonces, los salmos tienen un lugar especial en todo. Hasta el mismo Señor mencionaba los salmos. En Lucas 24:44, él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué el Señor separaba esto así? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Alguien que se acuerde, porque ya lo hemos hablado. Cuando decía la ley de Moisés, ¿a qué se refería? Al Al Pentateuco, Pentateuco, Al Pentateuco. Cuando hablaba de los profetas, a las profecías. los profetas mayores y menores. eso, al resto de libros, ¿no? Recuerde que cuando hablaba de la ley de Moisés, los 5 primeros libros, después de los profetas, pues el resto de libros, ¿no? Que fueron escritos por los profetas, y los salmos, pues obviamente que son esos cánticos como tanto. Entonces, si juntamos los tres, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento, ¿no? O sea, a la palabra como tal, ¿no? Ujú. Porque ya después de la venida de él, como él es el que está hablando, después de que él se fue, ya viene el libro de Hechos y las cartas paulinas y todos los libros, ¿no? Entonces, hay salmos que son mesiánicos, o sea, que se refieren a la venida del Señor. La mayoría de los salmos se le atribuyen al rey David, la mayoría, otros, hay algunos de Salomón y todo eso. Entonces, pero esos son salmos, ¿no? Por eso es que es un error llamarles salmistas a los que cantan en las iglesias, ¿no? Porque han visto, ¿no? Que dice, este domingo estará el salmista tal en la iglesia, y dice, salmista, ¿y cuántos salmos habrá compuesto? Ninguno, pero no todo el que canta en una iglesia es salmista. Salmistas son los que compusieron los salmos que están en la palabra. Esos son los únicos salmistas. Ok, bueno, el salmo Pastor, sí, sí, bueno, no sé si vas a hablar, por ejemplo, cuando uno está la alabanza, ¿no? Y está la adoración, que son parte que es la representación de todo lo que Él nos ha dado y lo que Él es en sí, la adoración, ¿no? Eso también. Y a veces uno menosprecia ese espacio que es la alabanza y la adoración, que es parte de agradecimiento, ¿no? sí, eso es algo, eso que menciona Milena es algo importante, ¿no? A veces la gente, ustedes no, ¿no? Eso es en otra iglesia. A veces la gente llega cuando ya ha pasado la alabanza y la adoración, y yo digo, bueno, no sé, obviamente uno no les va a negar que ya no, ya pasó 15, 20 minutos, ya no pueden entrar, ¿no? Pero es cierto lo que dice Milena, un culto no empieza ni siquiera con la alabanza y la adoración, el culto empieza, es más, a veces desde el día anterior, cuando uno ya comienza a listar sus cosas para el otro día, ahí empieza el culto como tal, ¿no? Entonces uno debe coordinar bien su tiempo de tal manera que uno llegue a la hora que es. Nosotros empezamos el culto a las 10 de la mañana y a raíz de todas las obras que están haciendo en Cartago, bueno, empezamos a dar 15 minutos mientras la gente llegaba y todo eso. Pero, por ejemplo, si nosotros arrancáramos el culto a las 10 de la mañana, como debería ser, pues estaríamos los dos pastores, mis dos hijos, bueno, Katy y Miguelito que ya han llegado a veces, y uno que otro más, ahí Verita que llega, los Ujieres que llegan, y ya seríamos como unas 10 personas, y ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que a las 10:15 empezamos, entonces listo, empezamos a las 10:15, pero hay mucha gente que llega 10:30, 10:35 y que viven ahí en Cartago, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos de ser más agradecidos con el Señor, y parte del agradecimiento es participar de la alabanza, de la adoración, cantar al Señor, levantar manos, ¿me entiendes? Todo eso son, como hablamos ahora, actitudes, ¿no? Acuérdate que el ser agradecido es una actitud, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, cuando uno menosprecia algo, es una actitud negativa, y ese menosprecio se traduce en que uno no valora, digamos, aquello que está menospreciando. Entonces, para que lo tengan presente ahí, esa es una buena manera de ser agradecidos, el que uno llegue temprano, ¿no? O sea, es parte. Entonces, vamos a utilizar el Salmo 100 y ahí se menciona algo de eso, ¿no? Porque el Salmo 100 es un salmo que el título dice de agradecimiento como tal, ¿no? Muchas veces lo hemos leído, a veces cuando uno le dice a alguien, abra el culto, entonces él mismo dice, abran sus Biblias en el Salmo 100. De hecho,
cuando a usted alguna vez le digan que si puede abrir el culto, que si puede hacer una oración, el Salmo 100 lo saca uno de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un salmo cortico, ¿no? O sea, son 5 versículos y es muy bonito, o sea, ¿me entiende? Es un cántico porque es un salmo de exhortación, pero básicamente lo que está enfocado es en el agradecimiento. El Salmo 100, ¿qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Yo lo leo. Eso. Pastor. Ujú. Vamos, Pau. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entonces, imagínense, gracias, Pau. Ese es un salmo corto, pero tremendo. Es un salmo precisamente de agradecimiento, ¿no? O sea, y ese es el título que aparece, exhortación a la gratitud. Y una exhortación es como, ¿qué es una exhortación? Es intentar persuadir a alguien de que haga algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo los exhorto a ustedes a la gratitud, es que los quiero persuadir, convencer a que sean agradecidos. Entonces, eso es exhortar. La palabra nos exhorta. Pues, hemos visto que a veces decimos que la palabra ha sido inspirada por Dios y es la que nos redarguye, nos exhorta, es decir, nos anima, nos quiere convencer de que hagamos algo, ¿no? Entonces, este salmo nos quiere persuadir, nos quiere convencer de que seamos agradecidos. Entonces, por eso se compone de todas esas frases que leyó Pau ahorita, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo 1, cantad alegres a Dios. La palabra cantad en hebreo es una palabra que significa toda, que literalmente significa levantar la mano. Por eso, cuando uno canta, generalmente hay esa costumbre entre los cristianos de que cuando uno está cantando, alabando, uno levanta las manos. O sea, que es una señal de adoración, de rendirse delante del Señor, de darle gloria. Porque cuando levanta uno las manos, solamente o cuando está alabando, adorando, o cuando está orando, ¿cierto? Decir que la oración es una especie de adoración también. Entonces, cantar alegres a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Cuando usted cante, bueno, yo no, me cuesta trabajo imaginarme a alguien que cante enojado, o sea, pero bueno, pero la recomendación es ahí, levante sus manos con alegría, entone una alabanza, con agradecimiento, todo ese asunto, ¿no? O sea, si la gente le cantara a Dios con la misma alegría que le cantan a los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres o cuando uno entona cánticos al equipo favorito, bueno, imagínense ustedes qué diferente sería como tal, ¿no? Entonces, hay que cantar alegres, básicamente, ¿no? O sea, porque la alegría es un sinónimo de agradecimiento, ¿no? En la medida en que uno esté alegre, contento, o sea, agradecido, ¿no? Como tal. Después dice la segunda parte de eso, servir a Jehová con alegría también. Cantar alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Y después dice servir a Jehová con alegría. La palabra servir en hebreo es abad, que significa trabajar, ¿no? Trabajar. Entonces, esa es una forma también de mostrar gratitud al Señor cuando yo trabajo para Él, ¿no? O sea, y cuando no solamente trabajar para Él, sino trabajar con excelencia. Y lo que me dice a mí es, trabaja, pero con alegría, ¿no? O sea, que te goces en lo que estás haciendo como tal. Por eso es que uno le dice a la gente que sirve que el servicio nunca puede ser una carga para uno, ¿no? Porque en el momento en que el servicio es una carga para uno, ya no es con alegría, ¿no? Y entonces, como no es con alegría, mejor no servir, porque el Señor lo que nos aconseja es, sírvame, está bien, en señal de agradecimiento, sírvame, pero háganlo con alegría, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, es parte de lo que estamos haciendo. A eso es que nos está exhortando este salmo. Canten a Dios alegres, todos los habitantes de toda la tierra, y sirvan a Jehová con alegría. Y después dice, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? Que es otra cosa también, ¿no? Cuando uno va a la iglesia, pues hay que ir con regocijo, ¿no? Hay que ir con una actitud correcta como tal, no ir enojado, ni obligado, ni por compromiso como tal, o sea, que esa sea la actitud que realmente nos mueve a ir ante su presencia con regocijo como tal, ¿no? Básicamente. Y cuando dice venid, mire que hay algo interesante, ¿no? Porque, o sea, cuando el Señor dice, venid ante su presencia, es que nosotros tenemos que ir a Él, ¿no? No es que esperar a que Él venga a nosotros. Por eso es que
digamos, este versículo uno lo puede tomar como esa invitación de la palabra que uno tiene que congregarse, ¿no? O sea, hay que congregarse. Obviamente, todo lo que ya sabemos de congregarse, ¿no? No se puede uno congregar en cualquier lado, hay que ser selectivo y todo eso, pero la importancia de venir a su presencia con regocijo. Alguna vez les contaba yo el tema del tabernáculo, ¿se acuerdan? Que cuando el pueblo estaba en el desierto, ellos llevaban un tabernáculo y el tabernáculo, y hacer un campamento, se instalaba el tabernáculo en las afueras del campamento y la gente tenía que ir al tabernáculo, no era que la gente hacía su propio tabernáculo en su casa, no, había un lugar donde ellos tenían que ir, porque el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia del Señor, entonces hay que ir ante su presencia, y si uno va ante su presencia, pues hay que hacerlo con regocijo como tal, ¿no? Bueno, obviamente con regocijo. Después dice, reconocer que Jehová es Dios, ¿no? Que es parte de lo que hablaba ahorita Paola. O sea, usted no, difícilmente nosotros vamos a poder cantar alegres a Dios, vamos a poder servirle con alegría, vamos a ir a su presencia con regocijo si no lo conocemos, si no reconocemos quién es Él, ¿no? Que es, o sea, es una parte bien importante para que yo pueda mostrar gratitud, el que yo tenga el conocimiento adecuado. ¿Para qué? Para que le dé las gracias a la persona correcta de lo que Él me ha dado como tal, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer que quién es Él, que Él es Jehová, que Él nos hizo a nosotros, que no nosotros a nosotros mismos, que delante de su presencia no somos nada, que dependemos propiamente de Él y que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿No? Todo eso es parte de reconocer que Él es Dios como tal. Después Como dice el cuando versículo. hablaba Pastor que somos ovejas de su prado, ¿no? Tenemos que reconocer que como ovejas de su prado. Sí, cuando dice oveja, obviamente, ¿no? Es un lenguaje propiamente de todo lo que tiene que ver con el pastoreo y con ovejas como tal. Acuerda que el Salmo 23, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo un momentito, que habla de eso también, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se lo sabe de memoria el Salmo 23? Señor es mi pastor, nada me falta, ¿qué más? En En lugares delicados pastos. en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me hará por sendas de Básicamente lo que dice es que él me pastorea ¿dónde? En lugares de delicados pastos, ¿no? Entonces, cuando dice que somos ovejas de su prado, es decir, que somos ovejas de su reino, o sea, de su territorio, ¿me entiendes? De su reino como tal, que somos propiedad de él como tal. Cuando yo tengo ovejas en lo natural, un pastor en lo natural tiene ovejas y están en su prado es porque son sus ovejas, ¿no? O sea, yo no voy a tener en mi prado ovejas del vecino, ¿no? Que él las tenga en su prado, ¿no? Entonces, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, como somos pueblo suyo, si reconociéndolo a Él, sabemos que somos su pueblo y somos ovejas de su prado, lo que Él espera es lo que leímos ahí, que le cantemos alegre, que le sirvamos con alegría, que vayamos a su presencia con regocijo, que es lo mismo que el Señor le decía al leproso aquel, ¿no? El reclamo, ¿no? Decir, bueno, este vino aquí con alegría, con regocijo, agradecido como tal, aunque no era oveja de mi prado, no era de mi pueblo como tal, que era lo que yo esperaba de las que sí son ovejas de mi prado, de mi pueblo como tal, pero bueno, al final, por eso es que ese tipo de malagradecimiento duele más que cualquier otro, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Después el versículo 4 dice entrar por supuestas con acción de gracias, creo que estamos hablando, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre como tal, ¿no? Y la clave es obviamente, en este caso del salmo que está hablando ahí, es todo eso que acabamos de leer, alabar al Señor, ¿no? Es una señal de agradecimiento, o sea, cuando usted levanta manos delante del Señor. Ahora, no quiere decir que diga, pastor, pues que a mí no me gusta levantar manos. Está bien, son gustos personales, porque también hay gente que levanta manos y está pensando en otra cosa, ¿no? Yo les conté alguna vez de alguien que llegaba a la iglesia y se postraba ahí en la mitad del salón y parecía un musulmán, ¿ah? Porque y lloraba y temblaba y entonces claro, la gente que lo veía decía, wow, que ese tipo está tomado por el Espíritu de Dios, qué agradecimiento, ¿no? Pero después ya nos dimos cuenta que le pegaba a la esposa, ¿no? Entonces, ¿me entienden? O sea, no todo el que levanta manos está agradecido, ¿no? Pero por eso el Señor nos dice, si tú levantas manos delante de mí, bueno, canten alegres, sírvame con alegría, vengan con regocijo, pero eso sí, reconozcan que yo soy Dios y que ustedes son ovejas de mi prado, ¿no? Porque si no, o sea, lo que hagan, ¿para qué, no? Pasaría igual como que uno llegue a la presencia del Señor, Señor, pero si yo levantaba manos para ti, le dice, sí, pero yo no te conozco. ¿Me entienden? Entonces, el Señor no puede ser burlado, eso no. Entonces la clave es alabar al Señor, ¿no? Alabarlo, como decía Milena ahorita, uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho y lo adora por lo que Él es, ¿no? Y la combinación de la alabanza y la adoración, al final lo que estamos dándole a Él es toda la honra y toda la gloria como tal, ¿no? Porque, por ejemplo,
¿Qué es alabar? ¿No? Ahí está la definición. Alabar es decir cosas favorables de una persona, de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Eso es alabar. Entonces, cuando uno alaba a Dios, ¿qué es lo que está haciendo uno ahí? Resaltando lo que Él es, sus cualidades, sus méritos, su obra como tal. Y entonces uno lo que hace es decir cosas agradables a Él, ¿no? Bendecir su nombre. Acuérdate que bendecir, ¿qué quiere decir? Bien decir, ¿no? Hablar bien de alguien, ¿no? Ahora, ¿por qué tener gratitud hacia Dios? Pues todo lo que sabemos, ¿no? Pero también ya lo leyó Paula ahorita que decía, ¿por qué? Dice el versículo 5, pues porque Él es bueno, porque es misericordioso y porque es fiel, ¿no? Dice, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, ¿nos parecería poquito eso? Y era lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Cuánto pagaría uno por el aire que respira? Muchísimo, ¿no? ¿Cuánto daría uno por la vida de un hijo? Muchísimo, ¿no? ¿Cierto que sí? Por el aliento de vida, mucho, pero nosotros lo tenemos al alcance, simplemente lo que el Señor espera nada más es que seamos agradecidos con Él por todo lo que tenemos, o sea, nosotros no tenemos que pagar por el aire que respiramos, el Señor nos lo regala, pero seamos agradecidos con Él, ¿no? Por nuestros hijos que tenemos, la familia, o sea, ¿me entiende? O sea, no hay que pagar para tener, hay gente que paga por, bueno, ustedes han visto eso de que, eso que dice que sí, que el dinero te compra una casa, pero no te compra un hogar. ¿Han visto eso, no? Que el dinero te puede comprar una mujer, pero no te compra una esposa. Que el dinero te puede comprar, bueno, tantas cosas que puede comprar el dinero, pero hay otras cosas que no tienen precio, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser agradecidos con Dios por todo eso que hemos recibido y la mejor manera de ser agradecidos con Dios para que eso se haga visible es que realmente haya un cambio en la forma en la que uno vive. Y esa es la mejor manera de decirle a Dios gracias, ¿no? Como le pasó al samaritano aquel que en agradecimiento a lo que él recibió del Señor, lo que hizo fue ir a hacer algo que otros samaritanos jamás lo harían, ¿no? Pero él, en medio de su agradecimiento, no le importó, ¿no? Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Jairo. Todos conocen la historia de Jairo, ¿cierto? Que Jairo fue a buscar al Señor, ¿cierto Sí, que sí? Jairo fue a buscar al Señor. ¿Por qué lo andaba buscando Jairo al Señor? pues tenía una hija enferma, Tenía una hija enferma, ¿cierto? Y fue y cuando lo encontró, ¿qué hizo? se postró ante él Se postró. ¿Y por qué era raro que Jairo se postrara delante del Señor? porque era un principal de la sinagoga. Y Buchón. jamás. ¿Mm? Porque era un principal de. No, que digo buchona, Marquito, que no. Ah, perdón, perdón. El Jorgito del discipulado. No, no, mentira, está bien, Marquito. No, Jorge no. 2. No, no, está bien, Marquitos. Sí, es cierto, la secuencia que da Marquitos es cierto. ¿Por qué? ¿Qué tenía Jairo? Tenía una necesidad en su casa. ¿Eso lo llevó a qué? A buscar al Señor. Cuando lo encontró, ¿qué hizo? Se postró delante de él. ¿Y por qué era raro que se postrara? Porque era un principal de la sinagoga. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que los principales de la sinagoga, si los veían con Jesús, podían perder sus privilegios en el templo, pero a él no le importó nada. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad y él sabía quién se la podía resolver. Y cuando el Señor se la resolvió, agradecido con él por lo que uno recibe, ¿me entiende? Nosotros no deberíamos de esperar a tener un hijo enfermo, al borde de la muerte, ni una familia a punto de perder para buscar al Señor y ser agradecido con Él. O sea, no deberíamos de pensar en eso, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ¿por qué hay que ser agradecidos con el Señor? Porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es fiel, ¿no? Porque nos ha dado tanto. Y en estos días lo hablábamos en la radio con Milena y ahorita que les dije que al que más se le da, más se le pide, o sea, y que acuerdan que me han oído varias veces que las empresas invierten en sus empleados y entonces como ellos invierten en sus empleados, ellos esperan recibir del empleado una retribución, o sea, que con su trabajo contribuyan a que la empresa crezca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han invertido en él capacitándolo, está bien. Igual Dios ha invertido mucho en nosotros, mandó a su Hijo único a que muriera en una cruz, nos mandó su Santo Espíritu, nos ha dejado su palabra, ha puesto eternidad en nosotros, nos ha dado dones, nos ha dado armas para que peleemos esta guerra, nos ha marcado el camino, nos describe al enemigo, nos dice cuál es el campo de batalla. Bueno, ¿qué más queremos? Entonces, ha invertido mucho. Entonces, lo menos que el Señor esperaría de todos nosotros es que respondamos, ¿no? Como buenos hijos. Por eso él dice, vea, caminen como es digno de un hijo mío, ¿no? O sea, he invertido tanto en ustedes, no me defrauden. Bueno, entonces,
¿Qué nos ayuda a ser agradecidos? Bueno, hay varias cosas que vamos a ver en estos 15 minutos corriendo. ¿Qué nos ayuda a ser agradecidos? Bueno, primero obviamente entender de dónde viene nuestra ayuda, de dónde viene nuestro socorro. Entonces vamos a apoyarnos en otro salmo, ahora más adelante vamos a ver otro salmo. El Salmo 121, ¿quién lo canta? ¿Quién lo canta? ¿Quién lo lee? Bueno, si lo quieren cantar también. ¿Alguien que lo lea? Yo, pastor Leo. Eso, Davis. Dice, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ok, entonces, gracias, Davis. De las cosas que nos ayuda a ser agradecidos es saber de dónde viene la ayuda, ¿no? Y era lo mismo que decía, volvemos a lo que Paula comentaba ahora, ¿no? ¿Por qué la gente que va a Cartago no es agradecida con Dios por lo que supuestamente han recibido? Porque ellos no saben ni siquiera de dónde viene su socorro. ¿Y por qué no saben? Porque no se les enseña, ¿no? Entonces ellos toda la vida, por costumbre, han creído que su socorro viene de la Virgen. Entonces van a Cartago a darle gracias a la Virgen, pero nunca le dan gracias a Dios porque todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, entender de dónde viene el socorro es algo que nos ayuda a ser agradecido. Entonces, este salmo, que es un salmo que escribió David, obviamente, si uno lo repasa y uno lee un poquito del contexto histórico en cuando David lo escribió, David estaba viviendo una etapa muy triste, muy triste. Bueno, empezando porque acaba de morir el profeta Samuel, que era su gran amigo y consejero, de la persona que lo ungió y todo ese asunto, ¿no? Y él estaba ahí atravesando el desierto de Parán y estaba siendo perseguido por Absalón, ¿no? Por su propio hijo. Imaginen ustedes que a uno lo esté persiguiendo su propia familia como tal, ¿no? Que es el mismo sentimiento que uno tiene cuando aquellas personas en las que uno más confía te abandonan, ¿no? O te traicionan o básicamente se vuelven contra uno, ¿no? O sea, eso duele más que cuando lo hace otra persona. Por eso es que a veces cuando uno identifica al enemigo, uno sabe a qué atenerse, ¿no? Pero cuando la lucha es ahí con gente cercana, es muy complicado, ¿no? O sea, en el caso de David, obviamente se había muerto Saúl y su propio hijo lo estaba persiguiendo, ¿no? Entonces, si algo nos pasara a nosotros, ¿a dónde acudiría uno? ¿A quién buscaría uno consejo? O sea, si la persona en la que uno se apoyaba, pues se había muerto, ¿no? Pero David obviamente, porque era un humano, también se sentía solo, no sabía ni qué hacer. Y en esos momentos de tristeza y de soledad fue donde él, obviamente, él alzó sus ojos a los montes, como dice por ahí, ¿no? Y comenzó, obviamente, a refugiarse en el Señor, que era lo que a él lo reconfortaba como tal. En la antigüedad, ustedes han escuchado mucho eso de los montes, ¿no? Los montes, ¿no? O sea, el Señor usaba mucho esa figura de los montes eh, para manifestar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Señor se le presentó a Moisés en el monte de Horeb, le dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, Abraham lo hizo que subiera al monte de Moriat para ofrecer a su hijo Isaac, eh, al profeta Elías lo llevó al monte Carmelo, y hay varios pasajes donde el Señor mismo dice que él subía al monte a orar, por ejemplo, el sermón del monte, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué creen ustedes que significa alzar los ojos a los montes? ¿Qué significa eso? Que es como donde está la presencia del Señor. Sí, exacto. Entonces cuando el Señor llevaba a alguien por ejemplo, que el Señor dijo a Moisés que subiera al monte tal, o sea, donde él estaba, ¿no? Que fuera al monte tal, entonces los montes simbolizan como el lugar donde está Dios, ¿no? Entonces, alzar los ojos a los montes es como elevar nuestra mirada hacia la presencia de Dios, hacia donde está Él, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso significa alzar los ojos a los montes, ¿no? El Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió, ¿desde dónde? Desde su monte santo, o sea, desde su morada, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, si ven los salmos están muy relacionados en eso, como tal, ¿no? Siempre son esos cánticos de agradecimiento, de protección, de seguridad como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene mi socorro? Pues obviamente sí, uno dice viene del monte, pero más allá del monte,
viene de aquel que el monte como tal no te da nada, ¿no? Que el monte simboliza la presencia de Dios. Entonces, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de los montes, pero más que el monte es del que hizo los montes, ¿no? Porque el socorro viene de Dios como tal, ¿no? Entonces, en las pruebas y en las aflicciones es importante, como el caso de David, que se sentía solo, afligido y todo eso, y él más bien levantó su mirada a los montes, es decir, a donde estaba el Señor, se refugió en él. En medio de las pruebas es bien importante saber en quién tiene uno puesta su confianza o hacia dónde va a levantar uno su mirada, ¿no? Ahí es donde se ve el carácter del cristiano, básicamente, en quién vas a tener puesta tu mirada, en los montes o en qué, o en tu capacidad propia, ¿no? No importa que uno no vea de inmediato la respuesta de Dios, uno debe mantenerse firme, ¿no? Y puse ahí el ejemplo de la familia de Lázaro, porque acuerda que cuando Lázaro estaba enfermo, mandaron a llamar al Señor, pero el Señor no respondió inmediatamente. Él volvió a los 4 días y toda la historia que ustedes ya saben, porque Dios no va a responder a la velocidad que uno le quiera imponer, ¿no? O sea, Dios responde a su tiempo y a su voluntad, eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Lo importante es en quién tiene uno puesta su confianza y hacia dónde va a levantar uno su mirada, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características, porque eso tiene que ver con la gratitud, que es el tema que estamos hablando hoy de ser agradecidos. ¿Cómo se conoce a una persona que confía en Dios, no? Que es parte de la confianza, ¿no? Cuando uno tiene confianza en alguien y uno sabe lo que ha recibido de esa persona, pues uno confía en esa persona y en medio de esa confianza uno la hace visible por medio de un agradecimiento. En el caso de Dios, por medio de la obediencia. Y en el caso de nosotros como personas, hay muchas maneras en las cuales uno puede hacer visible el agradecimiento como tal. Es cuando uno alaba a la persona, es decir, acuérdate que lo que es alabar, ¿no? Es reconocer los méritos de una persona hablando bien de ella como tal, ¿no? Entonces eso es parte de la alabanza. Entonces el Salmo 125:1 que decía el cántico gradual, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ¿cómo se conoce una persona que confía en Dios? Bueno, en primer lugar, una persona que confía en Dios, dice el Salmo 125:1, son personas que no se mueven, ¿no? O sea, son personas que se mantienen firmes como tal. Y se acuerda que el Señor puso una ilustración que decía que él comparaba el hombre prudente lo comparaba como quién, ¿se acuerda? Como, ¿alguien se acuerda? Él decía, yo comparo al hombre prudente como quién, Como quien está sobre la roca. como el que construye sobre la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque el construir sobre la roca te garantiza que por más cosas que sucedan, no te vas a mover. Estás ahí cimentado, ¿no? En cambio, cuando uno construye sobre la arena, viene una ola y se lleva todo, ¿no? Entonces, los que confían en Jehová, dice ahí, son como el monte de Sión que no se mueve, no se apartan en la primera batalla, ¿no? Entonces, pelean por sus cosas, pero permanecen estables, o sea, no se mueven de su familia, o sea, de su iglesia, de su llamado, ¿me entiendes? O sea, no es que uno deja todo tirado a la primera, ¿no? Hay que mantenerse firme como tal. Obviamente no tratar de abrir puertas con sus propias fuerzas, sino de la mano del Señor, tomar las decisiones que haya que tomar, no tomarlas bajo presión como tal, mantenerse firme, por más que venga el ventolero, pero si usted está fijado sobre la roca, téngalo por seguro que usted no se va a mover, ¿no? Y usted se va a mantener estable, ¿no? Entonces, una persona que confía en Dios permanece firme, estable a Él, que es una manera de demostrarle agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, si usted permanece firme en su familia, digámoslo así, bueno, obviamente estamos hablando de una familia cristiana, ¿no? Porque pues, cuando las familias no son cristianas, pues hay otro tipo de cosas que más bien la fidelidad a Dios se mueve, se hace visible cuando uno se mueve, ¿no? Cuando usted está en una familia que no es cristiana o está en una relación que no es cristiana y la cosa es insostenible, pues más bien parte de la fidelidad a Dios es decir, bueno, yo si permanezco aquí, no estoy demostrándole a Dios para nada la fidelidad a Él, ¿no? Entonces tengo que moverme. Pero si es una familia cristiana, digamos digamos, las pruebas vienen y son manejables como tal, pues uno debe mantenerse firme sobre la roca, siempre y cuando la familia esté cimentada sobre la roca que es Cristo, y no moverse, ¿no? No dejar todo tirado a la primera como tal, ¿no? Y lo mismo pasa con las iglesias como tal. Uno tiene que tener cierto sentido de pertenencia con la iglesia y que la iglesia se convierta en el refugio de uno, en ese lugar como decían ahí en el lenguaje de pastoreo, el redil, ¿no? Que es ese lugar donde uno va y se alimenta y uno sana ciertas cosas como tal, ¿no? O sea, entonces una persona que confía en Dios no se mueve, ¿no? Mantiene firme, cimentado sobre la roca como tal, ¿no? Los que confían en Jehová,
Dice el Salmo 5:11, pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, los que confían en Jehová son personas que aún en medio de las pruebas están alegres, ¿no? ¿Por qué una persona que confía en Jehová está alegre aún en medio de las pruebas? ¿Por qué? Porque tiene gozo. Porque tiene gozo. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la alegría? Alegría es Que por la sentimiento, alegría. no tiene que ver con sentimientos. Que el gozo permanece. La, El la gozo lo da el alegría es espíritu. como, es pasajera y el gozo es como más permanente, digamos. Es la confianza. Bueno, todos tienen razón, ¿no? Que es pasajero y todo eso. Porque la alegría depende de las circunstancias, ¿no? Si las circunstancias que rodean el momento son favorables, pues yo tengo alegría, ¿cierto? Sí, o sea, eso es como los hinchas de fútbol, ¿no? Si el equipo gana, pues ellos están alegres y los del otro equipo están tristes, ¿no? Y si dentro de 8 días el equipo que perdió gana y el otro pierde, pues se invierte. Entonces la alegría es efímera, depende de las circunstancias, pero el gozo permanece. ¿Por qué? Porque el gozo está por encima de las circunstancias. Por eso Pablo decía, yo me gozo en todo. ¿Por qué? Porque no me importa si estoy preso, estoy libre, si estoy enfermo, si estoy sano, si soy pobre, si soy rico, si tengo hambre o si estoy saciado. No me importa, o sea, pues yo ya pasé por todo todo lo puedo en Cristo, ¿no? Entonces el gozo es algo que permanece porque está por encima de las circunstancias. Entonces, por eso la recomendación del Señor es que hay que gozarse. Entonces, digamos que cuando dice que tienen alegría en medio de las pruebas, ¿no? Que eso es una especie de gozo, obviamente, porque usted le dice a alguien, es que yo me gozo en las pruebas. Y dice, pero ¿cómo va a ser posible? Eso es algo que cualquiera, ¿por qué alguien que no es de Dios no entiende eso? Que uno le diga, es que, mira, yo me gozo aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque es una locura. Porque es una Sí, locura, porque para ellos todo eso es locura. sí, Pe- y- Pero, digamos, ¿o El por qué? espiritual, Ahora, complementando eso, ¿por qué nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta? Que sabemos de que Dios estará con nosotros y Él no nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra. Sí, lo que él dice, que lo podríamos decir, dice, si a uno le dice, mira, ¿y ustedes por qué pueden tener paz en medio de la tormenta? Porque es que nosotros tenemos una paz que no es como la que este mundo da, ¿me entiende? Porque es una paz que el Señor nos la da y él mismo nos dijo, eso es una paz que supera, ¿qué cosa? Todo entendimiento. Todo Cualquier entendimiento. 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 Entonces tú no lo vas a entender. Alguien que te esté Pastor, diciendo eso. Pero ¿cómo no lo voy a entender? Yo te lo puedo explicar todo lo que quieras, pero la única forma de que tú lo sientas es que te metas a vivirlo en una relación con Cristo. ¿Me entiendes? Es parte como una respuesta. ¿Sí, Davis? bueno, Santiago también habla un poco de estar siempre gozoso, estar gozoso cuando hay, o sea, hay diversas pruebas, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Yo estaba así, bueno, estos días estaba ahí meditando en esto y yo digo, wow, pero eso suena como o sea, traductor, no sé, como, Tú le como que dices se eso, David, a contradice. cualquiera, tú le dices eso a cualquiera y te dicen, no, hombre, estos cristianos sí están locos, ¿cómo voy a estar yo gozoso en medio de tanta prueba? Y dice, claro. Y ahora, bueno, ahora que les decía eso, bueno, sí, que acuerden que lo hemos hablado, que a uno lo que le enseñan es que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. No, 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 o sea, yo no tengo que esperar a que pase la tormenta, yo puedo tener calma aún en medio de la tormenta. Tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, los que confían en Jehová, acuérdense, no se mueven, permanecen fijos, pelean por lo suyo. Y dentro de esas cosas están las cosas de Dios como tal, está la familia, las cosas que Dios nos ha dado. Si uno realmente es agradecido por lo que Dios nos ha dado, entre ellos su trabajo, su familia, sus hijos, todo eso, uno pelea por ellos y tiene que hacer lo que haga, ¿no? No se mueve. Los que confían en Jehová, obviamente, aún en medio de las pruebas, están gozosos, están contentos, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda también a ser agradecidos, acuérdense, por un lado dijimos que lo que nos ayuda a ser agradecidos es saber de dónde viene nuestro socorro, ¿no? ¿De dónde viene? De los montes. ¿Y quién está en los montes? Dios, entonces nuestro socorro viene de allá. Y algo que también nos ayuda a ser agradecidos es acordarnos de no olvidarnos, que es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel allá en Deuteronomio. No lo vamos a leer todo. Bueno, un resumen de todo este Deuteronomio 8, del 11 al 20, es que acuérdense que cuando cuando el pueblo ya iba a ir a la tierra prometida, el Señor le dijo, hey,
acuérdense de no olvidarse de dónde yo los saqué, ¿no? Acuérdense. Ahora, ¿por qué el Señor le decía a ese pueblo que se acordaran de no olvidarse? Que se olvidaba. Porque sabía que se iban a olvidar, ¿entiende? Porque si hay algo que caracteriza al ser humano es que cuando medio está bien, se olvida de lo que fue, ¿entiende? Entonces el Señor le decía al pueblo, hey, acuérdense de no olvidarse de dónde los saqué, porque allá donde ustedes van a ir es una tierra que fluye leche y miel, y entonces no vaya a ser que cuando estén allá y ya ustedes empiecen a construir sus casitas y sus vaquitas empiecen a dar lechita y esto acá, y entonces digan, wow, qué carga soy, ¿no? Qué capacidad tengo, ¿no? Y entonces se olviden de Jehová su Dios, que es lo que él les decía así, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá. Bueno, era una cantidad de advertencias, ¿no? No se mezclen con esos pueblos, no adoren dioses ajenos. Bueno, al final hicieron todo lo que el Señor no les dijo, ¿no? Entonces, pero si hay algo que a uno le ayuda a ser agradecido es que uno se acuerde de dónde ha salido, ¿no? Que en otras cosas también que uno tenga la humildad de saber que no somos nada, ¿no? Y que no hay nada de qué van a gloriarse como tal, como hablamos la vez pasada. Entonces, entender que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y como dice la palabra, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sí son pueblos. Entonces, que nos acordemos de eso. Es que no éramos pueblos y ahora sí. Es que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Es que estábamos sucios y todo eso y ahora hemos sido limpiados con su sangre. ¿Me entiendes? Entonces, que uno nunca se olvide de eso, ¿no? El Salmo 103, hemos leído varios salmos porque los salmos nos ayudan mucho a esa parte de ser agradecidos. Dice el Salmo 103:1, dice el Salmo de David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Este salmo lo han escuchado ustedes cantado o no? Yo ese no lo he escuchado. Yo creo A que ver, sí, Pau. ¿Alguien lo ha escuchado o no? No. Sí, Cántelo para ver. Como las águilas, Mi hay vida. no, hay una canción que dice, bendice alma mía al Señor. Rinde a su nombre adoración y no Mm. olvides sus beneficios. Bueno, es que cantado suena mejor. Yo ahorita se los pongo por ahí, pero ese es el Salmo 100. Claro, estoy seguro que todos lo han oído. Pero bueno, ese es, bendice, Emma se llama así, bendice alma mía Jehová. Entonces, este es un salmo que nos ayuda a recordar también cosas de qué agradecer, que el Señor ha hecho tantas cosas y a veces uno no le agradece, ¿no? Y entre ellas, ¿qué es lo que dice? Primero, el versículo 3 dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. O sea, la palabra iniquidad en hebreo, imaginen, la palabra iniquidad en hebreo se dice abón, pero no es el catálogo, ¿no? Significa perversidad. Bueno, yo no sé si los de Abón sabrán que Abón significa perversidad, pecado, maldad, delito. Entonces, eso significa Abón, que es iniquidad. Quiere decir que el Señor, sabiendo lo que éramos y lo que habíamos hecho, aún así nos perdonó, ¿no? Por su misericordia, ¿no? Entonces, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar que nos ha perdonado todas esas iniquidades? Obviamente, ha mediado un arrepentimiento de parte nuestra, pero aún así el Señor, en medio de su misericordia, nos ha perdonado, ¿no? Entonces, nos perdonó. Entonces, seamos agradecidos de que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que nada de lo que nosotros tengamos pagaría la ofensa que le habíamos hecho a Él antes de entregarle nuestra vida a Él. Entonces nos ha perdonado nuestros pecados, después dice que nos ha sanado todas nuestras dolencias, ¿no? ¿Cuánto no hemos pasado por una cama de un hospital, por un quirófano, un infarto, bueno, accidentes como tal? Y bueno, aquí estamos, seguimos con vida por la misericordia del Señor. Y posiblemente cuando hablamos de nuestras dolencias, pues vamos a ponerlas en la parte de nuestra sanidad de nuestros cuerpos, pero también en la parte emocional, ¿no? En la parte, digamos, de sentimientos como tal. Toda esa parte tiene que ver con dolencias como tal. Entonces, por la misericordia del Señor, Él es el que nos ha sanado de todo eso, ¿no? Y dice el versículo 4 que nos ha rescatado del hoyo donde caímos, ¿no? O sea, hoyos de la depresión, desánimo, las deudas, vicios, tantas cosas que son hoyos cenagosos, como lo menciona la palabra en otro lado, y de ahí nos ha rescatado el Señor, ¿no? Entonces, siempre tener presente eso, algo que nos ayuda a ser agradecidos es
saber de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? Y qué peor negocio, no debería darnos miedo, sino terror pensar en algún momento que pudiéramos volver a esos hoyos en los cuales hayamos caído y de cuales el Dios nos ha sacado, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces no importó para el Señor qué tan bajo hubiésemos llegado, pero Él siempre dispuesto a levantarnos en la medida en que uno quisiera, ¿no? Y todos los que estamos aquí, si en algún momento estuvimos en un hoyo como ese, bueno, el Señor nos ha sacado porque también clamamos a Él con ese ánimo de que nos socorriera, ¿no? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor como tal. Metió su manito, nos sacó y en respuesta a ese agradecimiento o a esa señal de amor, pues hoy somos lo que somos, ¿no? Como decía Pablo, yo soy lo que soy, ¿por qué? ¿Qué decía él? Yo soy lo que soy, ¿por qué? ¿Qué decía Pablo? Soy lo que soy Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acuerdan que lo vimos en la iglesia? ¿Qué es la que gracia no de lo Dios? merecemos, que no lo merecemos, por la Sí, pero misericordia. ¿acuerdan que les expliqué cuando Pablo le decía a Timoteo, fortalece la gracia de Dios? Que les expliqué que la gracia es lo que Pablo decía. Gracia es cuando uno recibe lo que no merece, ¿cierto? ¿Qué recibimos nosotros que no merecíamos? El perdón de El Dios, perdón y la salvación, La salvación. ¿Quién es el que nos da la salvación? Jesucristo, Jesucristo. Entonces, uno es salvo cuando tiene que a Jesucristo. a Jesucristo. Entonces, la gracia, uno la podría resumir que estar en gracia es tener la presencia de Jesús. Entonces, por eso es que Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia, ¿no? O sea, por la presencia de Dios en mí. Es que no soy yo, que es Cristo en mí, básicamente, ¿no? Por eso cuando él le dijo al Señor que le quitara el aguijón, él le dijo, no, hombre, bástate mi gracia. Es decir, bástate mi presencia como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, lo que dice el Salmo 113, 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, ¿no? Entonces, no importa qué tan bajo uno haya caído, el Señor siempre lo va a levantar en la medida en que uno clame a Él, ¿no? Y después dice que nos ha colmado de favores y misericordias, ¿no? ¿Quién de nosotros no podría decir que el Señor nos ha colmado? Y cuando decimos colmado, ni siquiera es que nos ha hecho uno que otro favor, no, nos ha colmado. Cuando uno colma algo es que lo llena de favores y de misericordia, ¿no? ¿Quién más que no fuera Dios nos podría dar eso? Solamente Él, ¿no? Nuestra familia nos puede haber llenado de algunos favores, nuestras esposas, nuestras novias, nuestros hijos, de algunos favores, pero colmado, colmado como tal, solo Dios, nadie más como Él. En conclusión, ¿por qué es bueno ser agradecidos? Bueno, aquí en Primera de Tesalonicenses, Pablo se lo decía a la iglesia, estén siempre gozosos, como decía Davis ahora, oren sin cesar y den gracias en todo. ¿Saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios buena para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué es bueno ser agradecidos? Por muchas cosas, pero ¿por qué más? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué es la voluntad de Dios? Porque Él valora que seamos agradecidos como lo vimos en la parábola de los 10 leprosos que vimos ahora, ¿no? Agradecer en medio de la dificultad tiene un valor especial, ¿no? ¿Por qué tiene un valor especial agradecer en medio de la dificultad? Porque la gente que lo ve a uno siendo cristiano en medio de la dificultad le podría decir a uno, hey, ¿tú no dices que eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces acuerda que en algún momento les he dicho que darle las gracias a Dios en medio de la dificultad es importante porque cuando uno salga de la dificultad, la gente que lo vea a uno ahí va a decir, wow, grandes cosas ha hecho Dios con esa gente, ¿no? Y entonces uno podría entonar la oración de Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, no importa, porque no estamos hablando de cosas buenas, ¿no? Pero no importa, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar. ¿Amén o no? ¿Qué significa eso de que Dios hace mis pies como de amén. sierva? Para andar Hace ligeros los pasos. Agarrarme en la roca. Como con soporte. Firmes en caminos escabrosos. Ustedes han visto cómo, ustedes conocen las cabras de monte, ¿no?
Ujú. Las que se suben a las montañas, que uno dice, ¿cómo se sostienen ahí? Las Porque pisudas. ellas tienen algo particular en sus pezuñas, que las adhiere a la piedra, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo se subieron allá y por qué no se caen? Están ahí pegadas. Entonces, por eso dice que el Señor es el que hace nuestros pies como de sierva, porque ese sierva es con C, ¿no? Ese sierva no es con S, es con C. Entonces, nos aferra a la roca, ¿no? En la medida en que uno permanezca en Él va a ser nuestros pies, porque dice ahí, si nosotros nos alegramos en Él y nos gozamos en Él, acuérdate que si nos gozamos en Él es porque estamos en una relación firme con Él, porque si yo me gozo en Dios, es porque me deleito en Él, y si me deleito en Él es porque disfruto estando con Él, caminar con Él, todo eso. Entonces, Él hace mis pies como de sierva, es decir, se hace realidad aquello que el Señor le decía a la gente, le decía, si ustedes permanecen en mí, entonces, ¿qué pasa? Yo permanezco en ustedes, ¿me entiende? Y en sus alturas me hace andar, es decir, en su presencia, a su nivel, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el tema del agradecimiento. Hay que ser agradecidos. ¿Qué nos sirve para ser agradecidos? Muchas cosas. Saber, como decíamos, ahora que me comentaba Pablo, tener conocimiento de dónde viene nuestro socorro. Es decir, conozcamos a nuestro Dios, porque podemos recibir milagros, bendiciones, lo que sea, pero si no entramos en una relación con Él, el milagro pasa y al final vamos a volver a lo que éramos antes. Saber de dónde viene nuestro socorro, saber de dónde el Señor nos ha sacado. Los salmos nos ayudan muchísimo a ser agradecidos, a que hagamos todo con alegría. Y una buena, la mejor demostración de agradecimiento a Dios es nuestro cambio, nuestra transformación, ¿no? Que uno pueda decirle al Señor, Señor, o sea, tú me has rescatado y definitivamente ya no soy lo que era antes, ¿no? Me falta todavía para hacer lo que tú quieres que yo sea, pero ahí voy. Pero que se vea cambio, ¿no? Y un cambio firme, ¿no? Porque acuérdate que los que confían en el Señor, ¿qué pasa? Permanecen inmutables, no varían. Bien, ¿alguien quiere comentar algo antes de irnos? De casualidad yo, Eso, Marquitos. rápidamente, lo de la mujer, del flujo de sangre, en el 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí le está dando las dos cosas, sana y salva. Es que, ¿cuándo se sanó ella del azote? Cuando lo tocó, ya ella Exacto. estaba sana. Cuando lo tocó se sanó del azote. Sí, Pero ya después él vino y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todo ese asunto. Y entonces ella sí, vino a él, porque ella se podía haber ido ya ah, sana de su azote. sí, Pero ella vino ¿a qué? A agradecerle, ¿cierto? y Y se postró. entonces, y se postró y todo eso, ¿entiendes? Entonces ahí son las dos cosas, que igual lo que dice Elsa también es cierto, hay algunos, es que uno tiene que leer el contexto a ver exactamente qué está hablando, pero en algunos casos habla de las dos cosas, ¿no? De sanarse y salvarse, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Alguien más? Pastor, Sí, señor. aquí en Primera Tesalonicenses 5, bueno, el 17 y el 18. Ujú, 17 dice orar sin cesar, ¿verdad? Y sí, luego dice dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar ujú. gracias en todo, dice, que se generaliza todo, ¿verdad? Sí, no No, dar gracias por una que otra cosa, ¿no? Por todo, ¿no? Por todo. Cuando habla por todo es el mismo caso que le pasaba a Job, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le decían, la mujer le decía reniega, él decía, pero ¿por qué solo oyente voy a darle gracias a Dios por las cosas que me gustan, digámoslo así? No, o sea, ujú, hay cosas que yo sé que no me gustan, pero que como vienen de Dios, porque yo sé que vienen de Dios porque estoy en una relación con Él, son para formarme, son para mi edificación, mi crecimiento. Entonces, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios solamente por lo que me da? También por lo que no me da o por lo que me gusta, ¿no? También por lo que no me gusta, pero que yo sé que es para bien mío. ¿Por qué? Porque yo sé que si las cosas que vienen de Dios así no me gusten, son para bien mío. ¿Por qué? Porque de- los no de Porque, Dios son beneficio para nosotros. porque Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Porque los no de Dios son beneficios para nosotros, pues eso tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero por ejemplo, hay un versículo que yo Todas leí. las cosas ayudan a bien a los... Gracias, Milena. Amén. Porque acuérdense que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, ¿no? Entonces, en la medida en que uno sepa que vienen en una relación con el Señor, todas las cosas por eso es que para el cristiano no hay cosas malas, por eso uno debería de abstenerse de decir es que me pasó esto, algo malo, ¿no?
Me pasó algo bueno y algo no tan bueno. Estoy pasando por una adversidad, no por algo malo o por una prueba, si es que es de Dios, porque hay que distinguir entre las pruebas. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pastor, Sí, ayer señora. cuando tú leías el Salmo que ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová, de los montes y todo. A veces, qué lindo uno entender que eso es la posición, ¿no? Esa imagen, esa autoridad que tiene el Señor, porque a veces lo tenemos así como en un llavero, como un 911. Entonces, la importancia que le estamos dando a Dios, ahí esa relación parte del agradecimiento, no solamente gracias, porque a veces ni con las personas que tenemos al lado somos agradecidas, están por sentados que se lo merecen y todo. Entonces, esa es esa posición que nosotros sepamos de dónde viene realmente todo, esa imagen, esa autoridad, ahí es donde vamos a valorar realmente para ser agradecidos. Sí, hay dos palabras claves ahí en lo que dice Milena, es primero conocimiento, obviamente saber de dónde viene ese socorro. Y lo segundo es que nosotros, conociendo de dónde viene, podamos alabar. Acuérdate que alabar, ¿qué es? Digamos, como exaltar las virtudes de alguien, y reconocer sus virtudes y todo eso, hablando, manifestándonos bien, ¿no? O sea, nosotros alabamos a Dios en la medida en que reconociendo su magnificencia y todo lo que Él es, nos expresamos de una manera agradable hacia Él, dándole gracias, siempre siendo agradecidos. Y entre nosotros también podemos alabar uno puede alabar a una persona sin caer en eso de que estamos idolatrando, ¿no? Alabar a alguien que es, digamos, exaltar las virtudes de alguien, ¿no? O sea, bendecir a alguien. ¿Cómo nos bendecimos nosotros cuando hablamos bien de una persona como tal, ¿no? Pero básicamente por ahí anda. Bien, alguien que nos despida en oración, que esté agradecido o agradecida. Si no está agradecida, agradecida no. Pastor, yo estoy súper agradecida con el Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Eso Primeramente es. por la salvación que nos dio, ¿verdad? Y segundo, por el que Él nos ha permitido reunirnos una vez más para adorarle y glorificar su nombre en este grupo. Por eso, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que nos permitiste tomar, Señor, para aprender de ti, Señor, para conocerte, Padre Santo. Porque tú eres bueno por excelencia, Padre Santo. Tienes misericordia para con nosotros, permitiéndonos, Señor, que nos reunamos y nos conozcamos no solo como grupo, sino que podamos nosotros aprender de ti a través de tu palabra, por medio del pastor y de todas las personas en el grupo que participan de alguna manera, Padre Santo, y aprendemos unos de otros, Señor, de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, muy agradecida por todo lo que nos das. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.